Y yo de ladito por la panza. Yo de frente, porque traigo bata de maternidad y Sí. no voy a comprar batas de maternidad. Vamos a empezar. 5. No voy a hacer eso. Amigos de YouTube, muy buenos días. Nos encontramos aquí en la Plaza de la Paz en la ciudad de Guanajuato capital, con el fondo de la Universidad de Guanajuato. Nuevamente en estas redes sociales, como les decíamos, no somos comunicadores en el sentido estricto de la palabra, somos ciudadanos de la sociedad civil que aprovechamos estas redes de YouTube, de Google, para que a todos los lugares del mundo en que ustedes nos vean puedan platicar los actores políticos a través de mi humilde persona como ciudadano con ustedes. En esta mañana quiero agradecer mucho al doctor Arnulfo Montes de la Vega, que es candidato a gobierno del estado de Guanajuato por el Partido de la Revolución Democrática, que nos hace el favor de platicar con ustedes. Doctor. Señor Guanacara, un gusto. Soy Fito Montes. Fito Montes. Porque es más fácil, ¿no? Y me defino así. Soy médico de profesión, político de vocación y luchador social por compromiso. Mi vida política empieza cuando en la tierra natal, en San José Iturbide, los dueños del poder político y económico, deciden crear un penal de alta seguridad y nosotros iniciamos un movimiento ciudadano para evitar la construcción y el funcionamiento. Nos ganaron, lo construyeron, les ganamos, no funcionó y actualmente en él están los muchachos del CONALEP, en San José le decimos el PENALEP. Nosotros le apostamos más a la educación que a las cárceles y cuando hablamos de seguridad lo tratamos como un asunto transversal que pasa por la desigualdad crónica que tiene este estado. Si nosotros no atendemos el asunto del desarrollo humano, si no empezamos a ver que esta desigualdad generada por 80 años entre dos partidos que han gobernado lleno de corruptos, partidos ineficientes, gobiernos intolerantes, gobiernos que no le responden a la gente como debe ser, pues entonces nos causan esta desigualdad crónica que requiere de un rescate social. Ese es nuestro lema además de campaña, rescate social. Hay que hacer un rescate educativo, un rescate del campo, un rescate de los derechos de los niños que en Guanajuato no se cumplen, un rescate de los derechos de las mujeres que en Guanajuato no se cumplen, siendo ley porque firmamos tratados internacionales que se convierten en ley en este país, pero que en el estado de Guanajuato no se respetan. Y bueno, pues nosotros entendemos que habrá que hacer un esfuerzo para ganar la gobernatura del estado y un trabajo importante, y eso estamos haciendo. Estamos tratando de convencer, hay cifras, no puede ser diferente el trabajo en Guanajuato cuando planeamos hacer un trabajo de rescate social que lleve a acabar con la desigualdad crónica. 50% o un poco más de guanajuatenses con niveles de pobreza, algunos de ellos sin tener para comer el día de hoy. Cifras, el exsecretario de Salud decía que se mueren 800 personas al año por desnutrición, eso significa 2 se mueren hoy y 3 mañana. También él mencionó, pero son de la tercera edad, como si estas gentes no tuviésemos nosotros como gobierno la obligación de atenderlos. Cifras, de esos 50% de la pobreza, el 60-70% son niñas y niños. Significa pues que el rostro de pobreza en Guanajuato tiene rostro de niña o de niño. Cifras, del 20% de embarazos en mujeres entre 15 y 19 años, lo cual implica que la mujer en Guanajuato no está siendo atendida. Embarazos de alto riesgo, embarazos no deseados, embarazos a veces obligados, que nos van a causar una sociedad que no es la más adecuada. Por eso hay que hacer un trabajo de desarrollo social, sin olvidar la obra pública grande. Y a eso me refiero cuando planteo que primero tendría que haber un trabajo de rescate social para buscar que la vida en Guanajuato sea más pareja, que haya menos desigualdad. Hoy tenemos un pequeño grupo detentando el poder político junto a un grupo con el poder económico también pequeño, que hace que todos los programas de gobierno vayan destinados hacia allá, y una gran masa que no tiene y carece de casi lo más elemental. Cuando festinan en Guanajuato 50% de ciudadanos guanajuatenses con seguro popular, habría que revisar si es para festinarse, porque 50% de seguro popular representa, primero, 50% de guanajuatenses que no tienen otra manera de ser atendidos en seguridad social. Por eso tienen que recurrir al seguro popular. Implica 50% de guanajuatenses que no tienen empleo fijo, por eso no están en seguro social. Implica pues grados de pobreza y de desigualdad que tienen que romperse. Tenemos que romper este círculo donde el amolado hoy tiene hijos amolados y están destinados a seguir siendo amolados. No es una guerra tampoco entre ricos y pobres. Qué bueno que hay quien tiene lo suficiente para vivir, para pagar escuelas privadas, para pagar servicios médicos de calidad, para tener los mejores servicios, pero también tenemos una base enorme de guanajuatenses que carecen de lo más necesario y que es donde nosotros tendremos que trabajar.
Como ven, amigos, estamos aquí. Este fue un fondo muy bonito, ¿no? Las campanas de la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato. Estamos en un lugar muy especial, muy significativo. Doctor Fito Montes de la Vega, nada más que cuando voten acuérdense que dice Arnulfo, pero es doctor Fito Montes de la Vega. Va a estar el logotipo del PRD, que es el partido al que pertenezco, la izquierda del PRD, que tiene claro, en Guanajuato vamos a sacar votos no solo para llegar a la gobernatura del estado, vamos a ganar la presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador. Es el único que puede representar la posibilidad de un cambio verdadero en Guanajuato y en México. Doctor Fito Montes de la Vega, y obviamente con este diagnóstico que tenemos en el estado de Guanajuato, estamos hablando de Coneval, hace unos 15, 20 días hablaba del 48%, prácticamente la mitad de la población del estado de Guanajuato en miseria extrema. Los últimos lugares de educación a nivel nacional, hay manera... Primer lugar en deserción escolar, de secundaria y de nivel medio superior. 15% de analfabetas en Guanajuato. Vamos, el inventado sexenio de la educación es una burla para los guanajuatenses, porque además creo que están concibiendo el asunto que planteó Calderón. Vamos a ver si le otorgamos crédito a los jóvenes para que puedan ingresar a las universidades privadas, y los especialistas dicen, entonces vamos a tener una generación de mexicanos que van a estar endeudados de los 18 hasta los 33 años. No, es una obligación de los gobiernos crear universidades públicas. No es dar becas, es hacer universidades públicas. Fortalecer públicas. Como esta que tenemos atrás, que es una maravilla de nuestra universidad, pero que es elitista, que está empequeñecida, que no va a todos los rincones de Guanajuato. Y no se trata tampoco de crear más infraestructura, se trata de hacer un trabajo que permita equipar lo que ya tenemos para crear mejores condiciones de educación, porque no solo es decir cubro con, sino es de qué calidad estoy dando el aprendizaje. Hoy la lucha debe ser educación-aprendizaje para medir estos niveles. Cuando los maestros tienen hoy la orden de no reprobar a nadie en educación básica, estamos cometiendo un error, porque el chamaco de primaria que termina segundo, entra a tercero, no tiene los elementos necesarios para hoy razonar y adquirir aprendizaje en tercero. Termina la primaria, tiene un retraso, entra a secundaria y no tiene los elementos para adquirir los elementos de aprendizaje en secundaria. Entonces vamos en un retraso total. Hoy hay 1 millón de guanajuatenses en retraso educativo. 1 millón de guanajuatenses en retraso educativo. Cifras de Coneval, cifras de INEGI. Ahí están. Es terrible. Porque entonces en este mundo globalizado, con esta bella ciudad, patrimonio de la humanidad, como tú lo decías, con nuestra hermosa universidad atrás, las campanas de la Basílica, la ciudad patrimonio de la humanidad, la Florencia de Latinoamérica, que eso es Guanajuato, pues sí, pero en 3 calles, porque si subes al Cerro del Cuarto, al Cerro de los Leones, esto cambia, es una total desigualdad. Es nada más el centrito, y es en la pura ciudad de Guanajuato. 4 cabezas. Esto se va a todo el estado y es lo mismo. Tenemos lugares como Jichú, que tienen condiciones de vida como si estuvieran en los peores lugares de Nicaragua. Y no puede ser. Esto tiene que acabar. Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para realizar ese cambio verdadero. Oye, doctor Fito Montes de la Vega, esto me lleva a otra pregunta. Se nos habla mucho como una presunción o no presunción, como algo que presume Felipe Calderón, presidente de México, de que nuestra economía está estable, la macroeconomía gigantesca. Pero yo me pregunto, ¿de qué sirve la macroeconomía? Valga mi ignorancia en el tema de economía. ¿De qué sirve la macroeconomía y las reservas tremendas en dólares o en oro si la bolsa del mexicano no hay dinero, si en la mesa no hay comida? ¿Cómo revertir eso? ¿De qué sirve tener grandes recursos o estabilidad cambiaria? Yo estoy igual que tú, neófito en el asunto económico. Me declaro también una gente que sabe poco de economía, pero que sí ve en su bolsa que no alcanza para las tortillas y el frijol. Y que sabe que la canasta básica hoy está al alcance de muy pocos. La canasta básica, además manejada desde la UNAM, que nos dice cuesta tanto y ustedes están 100% abajo de la posibilidad de adquirirla. Y bueno, donde hoy ya está el frijol, no es parte de la canasta básica, lo cual es terrible cuando ha sido la alimentación base del pueblo mexicano, el maíz y el frijol. ¿Cómo revertirla? Voy a decir algo. En mi pueblo, una gente que estaba platicando conmigo a raíz de la compra de los terrenos para la refinería, que se dijo se iba a hacer. Andrés Manuel planteó 3, Calderón planteó 2, se compraron terrenos en Guanajuato y en Hidalgo, ninguna se inició, ninguna se inició, y hoy están pensando en hacer un agroparque, no sé qué diablos acá, estamos pagando intereses de ese dinero, porque, vamos, proyectos maravillosos. Lo que yo le decía, tenemos que hacer un esfuerzo porque este país cambie, y requiere de hombres con cariño a esta tierra,
sin intereses mezquinos por grupos. Requerimos a alguien que esté al frente gobernando, que tenga un interés por esta república y por los que vivimos en esta república. Sí es cierto, tenemos asuntos globales de la macroeconomía que nos obligan a tener relación con otros países y revisar con otros países. Esta persona me decía, ¿no se hacen acaso por el poder económico mundial? Es por lo que no se hacen las refinerías en México. Le dije, es posible, quienes están al frente no tienen las agallas para enfrentarse y decir se hace. Se requiere un hombre con agallas. El único que tenemos en la mira de lo que hay se llama Andrés Manuel López Obrador. Yo estoy seguro que si Andrés llega, se van a hacer las refinerías. ¿Y en qué se reflejaría esto? Probablemente en que la gasolina baje, porque no la vamos a importar. ¿Y en qué se reflejaría el bajón de precio en las gasolinas? En que entonces la canasta básica disminuye de valor, porque no tenemos que andar trasladando, que es lo que más caro sale, el traslado de los alimentos. Creo que ahí está una forma de revertir este asunto. Otra, hablamos mucho del empleo, vanagloriamos mucho que llegaron las grandes empresas, nos decimos que nos van a dar empleo los guanajuatenses, que somos el estado que más va a producir automóviles, en fin, qué bueno. Que nadie puede comprar. Qué bueno, nada más que no tenemos cómo comprarlos acá, una. Dos, los guanajuatenses con 7.7 de promedio de educación va a ser difícil que ingresen a las empresas, o las mujeres con sexto de primaria, porque así están los niveles de INEGI. Entonces se requiere un trabajo diferente. Pero además hay un dato más. Del 10 empleos que se crean en este estado, 7 no son creados por estas empresas. 7 son creados por los dueños de este local, que tienen allá los meseros. Entonces habrá que impulsar a la pequeña y mediana empresa para la estimulación, para que se creen empleos, antes de pensar en las grandes empresas. No descuidar una, porque cuando uno platica esto pareciera como que uno está en contra de unas y a favor de las otras. No descuidar unas, pero darle el auge a las otras y revisar quién me crea más, qué me ayuda más y qué me genera que en la bolsa se refleje la macroeconomía, esta estabilidad que es buena. Tú y yo somos de la generación que nos acostábamos con 100 pesos en la bolsa para comprar un cuaderno y luego nos levantábamos y resulta que ya nomás acabábamos medio cuaderno porque habían decidido devaluarnos. Entonces qué bueno que hay una macroeconomía estable, pero ahora nos falta que se refleje en la bolsa. Y eso se va a reflejar si tenemos un empleo bien remunerado, estable, que nos dé seguridad social y que nos permita, con ese juego de la macroeconomía, poder alcanzar en nuestra microeconomía la compra de las canastas básicas y de las necesidades de los que están junto de nosotros. Tenemos que apoyar ahí, tenemos que hacer una revisión del gasto público estatal para que a partir de esta revisión digamos dónde vamos a gastar. Hoy, datos, cerca de 1 millón de pesos diarios en gastos de representación de la oficina del gobernador, entre celulares, asesores, y habrá que revisar si de verdad el gobernador necesita todo esto, o estamos manteniendo ahí a quien no requerimos, y este dinero tendría que ser utilizado pues en otras cosas, a lo mejor en eso, en el estímulo de la creación de empleos de la pequeña y mediana empresa, en estímulos para el campo. 1 de cada 3 guanajuatenses vive en el campo. Las mejores tierras del país son las tierras del Bajío para el cultivo, y hoy las tenemos abandonadas. Somos un estado seco, no hay agua, la sequía esta que tenemos hoy es lo mínimo que nos puede pasar porque agotamos las reservas subterráneas. Estamos tomando agua, todos los guanajuatenses estamos tomando agua contaminada con flúor y con arsénico. Esto es terrible. Hay gente que está muriendo por la ingestión de arsénico en Guanajuato. Es un problema de salud pública que incluso no se ha dicho. Quienes están a cargo del gobierno no quieren decirlo porque mejor no están metidos en el negocio del agua. Es un negocio, el agua. Entonces, en ese negocio hay el mercado negro de permisos de perforación de pozos, de concesiones de agua. Hay el mercado negro en Guanajuato. Consigues ahí la venta del mercado negro, en la tranza y en la corrupción. Nosotros planteamos que al llegar al gobierno, la primera acción que haríamos sería la creación de una Contraloría Social. En Guanajuato tenemos enorme rezago en la revisión del gasto público, en la revisión de las acciones de los gobernantes, en la revisión de su función personal. Tenemos un grave rezago. Cada año o cada periodo hay gente que se enriquece al amparo del poder. Hoy tenemos senadores con familias dueños de casinos, amparados en el poder público para tener orden y que van por las pluris. Se van por las pluris. Tenemos gente hoy que son grandes inversores inmobiliarios al amparo del poder público. Esto tiene que revisarse, tiene que haber un órgano que lo revise, este asunto de corrupción. Y proponemos la creación de una Contraloría Social. Cuando lleguemos al gobierno, lo primero que vamos a hacer es llevarle al Congreso del Estado la iniciativa de cómo creemos que debe formarse esta Contraloría Social, de que debe estar en manos de mujeres y de hombres honrados y bien nacidos de Guanajuato, que sí existen, y la forma de escogerlos mediante un mecanismo de democracia indirecta que habrá que revisar con los diputados, que habrá que pedirles a los diputados cuando estén en el Congreso, a través de una propuesta nuestra, cómo hacerle.
para poner entonces la revisión de todos los niveles del gobierno del quehacer público en Guanajuato para acabar con la corrupción, que es la primera parte que tenemos que hacer. Esto será tema de los primeros 3 meses de gobierno de Arnulfo Montes cuando llegue a la gubernatura del Estado. Doctor Fito Montes de la Vega, yo quiero pedirle que en YouTube no tenemos, deje presumirles que por nuestro rating ya no tenemos límite de tiempo, te van poniendo unos límites y ya no tenemos límite, pero siempre es más efectivo hacerlo en cápsulas. Yo quisiera pedirle al doctor Fito Montes de la Vega, agradecerle esta plática ciudadana y pedirle si dentro de unos 15 días pudiéramos vernos nuevamente para una pequeña charla, para continuar con otros temas, incluso que usted nos fuera preparando algo temático para tocar otros temas específicos poco a poquito en el transcurso de la campaña. Licenciado Malacara, agradezco muchísimo la propuesta de usted, la acepto. Yo sé que esa es una forma de llegar sobre todo a los jóvenes que son privilegiados porque tienen la posibilidad de tener una computadora. Decirles a estos jóvenes que le piensen, tenemos gente como ustedes que nunca en su vida ha estado cerca de una computadora. Tenemos gente como ustedes que no logran tocar una computadora. Tenemos gente como ustedes que no tienen este acceso de vida. Y algo tenemos que hacer entre todos, porque finalmente el asunto de inseguridad se da por esta desigualdad. Cuando atamos esta desigualdad, esa gente que hoy creemos que no sirve o que es tonta, es ignorante solo, porque no le hemos dado los elementos. Y tenemos la obligación de generarla nosotros desde el gobierno y ustedes que tienen la posibilidad de verlo. Doctor Fito Montes de la Vega, candidato a gobernador del Estado por el Partido de la Revolución Democrática, muchísimas gracias. Y usted nos dice en una semana o 15 estamos días, en 15 días el día contigo. que estamos aquí, Estamos en 15 días aquí contigo. en este precioso sol acapulqueño que tenemos aquí en Hay que traernos la maca ese día, ¿no? Sí. Para hacer curso en la azotea. Las camisas estas. Estas que son ricas. Doctor Fito Montes de la Vega, muchísimas gracias a usted.